Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Olmedo Palomino Sánchez, soy el conferencista de esta noche. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es el segundo tema que estamos exponiendo y se trata de las relaciones y la educación fundamental. El pasado lunes, que fue la primera conferencia, tratamos el tema sobre los líderes sociales del futuro. Hablábamos sobre los líderes natos y los líderes por medio del aprendizaje. Ese fue más o menos el tema enfocado. Y decíamos de que no puede haber líderes sin seguidores. Los que han venido hoy por primera vez, le vamos a dar esta cartilla donde está una síntesis del tema pasado, ¿no? Y tratábamos el tema también, no puede haber líderes sin seguidores, y se decía que muy importante que cada persona lograra en la vida definir su misión. Esa es una cosa importantísima, porque uno a veces, la vida a uno lo confunde, porque no sabe lo que tiene que hacer. Y dice, ¿tú qué vas a hacer? No, todavía no sé. Y no se trata de un niño, sino de una persona adulta. Entonces, uno de los objetivos de este trabajo que estamos realizando es justamente motivar al ser humano en sus valores para que le permitan generar nuevas actitudes. Es basado en el conocimiento de sí mismo. Entonces, en la medida que vamos avanzando en la temática, vamos a descubrir cuál es el conocimiento de sí mismo. Porque hay un conocimiento que nosotros lo recibimos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Ese es un saber que no es propio, sino que no lo depositan a nosotros en la memoria. Algunas cosas son aplicables, otras no. Entonces hay una diferencia entre descubrir nuestros propios valores, ¿no?, y lo que es las teorías que nosotros vamos poco a poco investigando. Entonces vamos a ver las pautas, ¿no?, cuáles son las pautas que nos pueden ayudar al autodescubrimiento. Por eso lo vamos a ver en la medida que avancemos. De manera que los que vinieron hoy por primera vez, les vamos a dar esta cartilla, ¿no? Vamos a dar esta cartilla para que la lean y luego la sometan a una analítica. Yo diría que esa analítica es un estudio, porque si ustedes no la estudian, no pueden sacar conclusión, y la idea es que ustedes estudien, porque todo lo que aquí vamos exponiendo es aplicable. Lo importante es encontrar esas claves que son aplicables. De modo que tenemos aquí un programa que el primer módulo son 9 exposiciones. Lo hacemos los días lunes, porque si cogiéramos este tema y lo diéramos todos los días, yo tengo la seguridad que se van a atiborrar de la teoría, y esa no es la idea. La idea es que ustedes estudien y vayan haciendo sus reflexiones, y en la vida diaria es donde nosotros vamos descubriendo las situaciones de cómo estamos llevando nuestra vida, dónde tenemos aciertos y dónde desaciertos. Entonces, una persona puede tener valores para ser un líder, pero por falta de información, por falta de orientación, no puede encontrar su derrotero para saber cómo puede cumplir la misión en la vida. De manera que poco a poco y con mucha paciencia vamos a ir exponiendo. Es un tema que está basado en psicología aplicada
y todo lo que sea psicología es un intangible. Entonces tenemos que estar muy atentos para poder discernir y recibir el mensaje. Eso es importante. De modo que tenemos que partir por saber escuchar. El saber escuchar necesita la atención. Tenemos que estar con la vista y con el oído para no salirnos, no despistarnos, no deslizarnos por la parte inconsciente, por el subconsciente. Como que es un llamado que les hacemos a ustedes. La Fundación Pro Humanidad es una organización que tiene una misión específica. La misión específica de la Fundación es de responsabilidad social de parte de quienes la componemos, y una de las misiones es desarrollar el conocimiento de sí mismo. Esto inicialmente yo creo que puede ser novedoso, porque muy poco se habla del conocimiento de sí mismo. Hablamos de lo que estudiamos, hablamos de las teorías, las acumulamos en la memoria, pero otra cosa es cuando nosotros entramos al campo de conocernos a nosotros mismos, cuando descubrimos de que hay un hombre o una mujer que se ve, y hay un hombre también que se ve, y hay un hombre invisible, y que ese hombre invisible es el hombre psicológico. Esa parte, para mí, cuando empecé estos estudios, me pareció apasionante de saber de que no solamente era la persona que miraba en el espejo, sino que había otra persona invisible que es prácticamente la que dirige al visible, ¿no? Es la que lo conduce a uno a través de la personalidad, de manera que es un tema de mucha atención. El otro motivo que tiene la Fundación es la lectura. El ser humano, la gran mayoría, no lee. Yo digo que el 95% de la gente no lee, y que hay un 5% que lee. Y a veces lo que se lee, pues, son cosas que son bonitas, como leer una novela, pero que no nos lleva a donde nosotros quisiéramos, encontrarnos con nosotros mismos, aprender a resolver nuestros problemas, confrontarnos con el diario vivir, con las cosas adversas, y eso solamente lo podemos hacer con el conocimiento de sí mismo. Es decir, es un aprendizaje que más adelante nos damos cuenta que tiene que ver con que la vida diaria es una especie de gimnasio psicológico donde nosotros estamos permanentemente, ¿no?, recibiendo eventos que al analizarlos nosotros podemos perfectamente encontrar las soluciones. Bienvenidos. Bien, entonces tenemos dos cosas importantes que nos va a permitir a través de lo que vamos a escuchar, y es desarrollar valores para conocernos a nosotros mismos. Y segundo, que para ello necesitamos estudiar y aplicar ciertas prácticas que poco a poco vamos a ir recibiendo. No sé, los que estuvieron el lunes pasado, si tienen alguna inquietud de los que estuvieron el lunes pasado. En todo caso, siempre las preguntas están abiertas. A la hora que ustedes quieran intervenir, pues sino que levanten la mano y les damos la palabra. Bien.
A ver, a mí me gusta que haya relatores que lean. A ver, el amigo, venga la mano y venga para acá, por favor, y nos lee este texto. ¿Cómo es tu nombre? Marcos Rodríguez. Marco, muy bien, Marco. Buenas noches a todos. Líderes sociales del futuro, el líder y la ley del cambio. Esta ley se ajusta al principio universal de la energía, en que ésta se transforma constantemente, pero no se destruye. Por lo tanto, que todo se transforme o cambie es una ley universal. El ser humano, las organizaciones que él conforma y su forma de pensar, sentir y actuar están sometidos a esta ley universal, la ley del cambio. Muchas gracias. A ver, ¿y tú qué percibes ahí en ese texto? Que se está permanentemente evolucionando, Claro, desarrollando. claro. Esa sería la síntesis. Muy bien. Bueno, Gracias. gracias a ti, Marco. Bueno, pongan atención que esto es muy importante. Fíjense, en este momento nosotros estamos en un proceso de transformación en este instante, en este ahora, porque la ley del cambio es aplicable a todo lo que hay en la naturaleza. Fíjense que las personas que no cambian entran a un proceso que diríamos que es de decrepitud. Hay una ley, porque la naturaleza está llena de leyes. Lo que pasa es que no las conocemos, pero la naturaleza nos las aplica a nosotros. Y cuando violamos esas leyes, o como dicen por ahí, cuando pasamos la línea roja, entonces nosotros sufrimos porque hemos sido cogidos por una ley que hemos violado. Hay personas que tienen la capacidad de transitar en la vida y violar lo mínimo la ley. Esas personas la pasan bien, pero el asunto, por ejemplo, de pasarla bien por ser felices está sujeto a leyes, porque en la naturaleza no hay nada a la deriva, absolutamente nada. Por ejemplo, en este párrafo que nos leyó Marco dice que la ley del cambio se ajusta a principios, ¿no?, de transformación constante, y que todo se transforma, que todo cambia, y que es una ley universal. Esa ley universal, mirándolo desde los planetas, los soles, ellos están sometidos a una ley que es la ley del movimiento continuo. Es decir, nada es estático. Oigan bien, nada es estático, todo está en movimiento. Nosotros, por ejemplo, estamos conformados en nuestro cuerpo físico, ¿no?, para ir identificándonos nuestra relación. Estamos relacionados con el cerebro y con el intelecto, o sea, el cerebro y la mente. Estamos relacionados con el centro motriz, que es el centro de los movimientos, que tiene que ver con la columna vertebral. Estamos relacionados con las emociones, que tiene que ver con el sistema central, simpático y parasimpático, todo lo que es emociones. Estamos relacionados con la ley de los instintos, es decir, todo lo que mueve el cuerpo internamente, que nosotros no lo vemos, no lo percibimos, pero que en este momento el instinto se está moviendo. Estamos hablando de la ley del movimiento, y que todo en nosotros está cambiando. Lo mismo, entonces, tenemos el centro sexual. El centro sexual también está en movimiento. Esto no lo percibimos nosotros, porque siempre estamos relacionados más con la forma, más con el volumen, que con la parte que es hipersensible en nosotros. Por ejemplo, nosotros, para tener la luz aquí, tiene que haber un generador que esté en movimiento. Si ese generador, ¿no?, deja de estar en movimiento, se va la luz. ¿Sí se dan cuenta? Eso puede ser por los sistemas que pueden haber, porque está la energía atómica. Y para que la energía atómica, que es la energía comercial que se utiliza en los países industrializados, necesariamente tiene que haber un generador.
atómico para que funcione todo lo que es la parte industrial y la iluminación y todo. Fíjate tú. Entonces ahí tenemos nosotros de que eso está funcionando permanentemente, pero no hay ninguna destrucción, es una ley y tiene su mecanismo de cómo funciona. Entonces cuando nosotros vamos descubriendo esas leyes, es muy importante porque podemos estar renovándonos permanentemente. Pero si no conocemos que estamos en movimiento y que estamos produciendo sustancias en este laboratorio que se llama el cuerpo físico, entonces nosotros podemos ser gastadores más de lo que producimos, que lo mismo puede pasar en economía. Yo me gano $500 y adquiero deudas por 700, ahí estoy totalmente desbalanceado. Ese mismo asunto se da aquí en nosotros. Entonces aquí es donde tenemos que ir analizando el conocimiento de mí mismo que yo necesito para poder dirigir mi existencia, mi vida. Entonces dice en el otro texto, dice, el ser humano, las organizaciones, bueno, no pueden haber organizaciones sin el ser humano, ¿cierto? Cuando hablamos de organizaciones, hablamos del ser humano. Una organización puede tener una marca, una razón social, pero si no hay seres humanos, no se puede mover la organización. Entonces, cuando decimos organizaciones, hablamos del ser humano. Dice, el ser humano, las organizaciones que él conforma y su forma de pensar, de sentir y actuar, están sometidos a esta ley universal del cambio. Si una empresa, si un negocio no se está renovando permanentemente, ¿no? Si no surgen nuevas ideas, usted puede crearla, pero eso se muere. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos creados, pero si no buscamos claves, métodos y sistemas de cómo recrearnos, entonces nosotros ya mismo nos hacemos viejos en cuanto seamos jóvenes. Puede ser joven y puede estar actuando o tener actitudes o formas de pensar como una persona ya adulta, pero que nunca percibió sus valores para renovarnos. Entonces nosotros necesitamos sistemas de retroalimentación, porque permanentemente estamos gastando. Fíjate tú. Entonces es importante saber cómo este hombre interior, ese hombre invisible, puede renovar al hombre visible. ¿Sí me explico? ¿Ah? Porque fíjate, si tú estás aquí, estás manejado por el hombre interior y no por el hombre exterior. El hombre interior en este momento está pensando, está razonando, está sintiendo, ¿verdad? Y esos sentires me lo transmite a mí a través de la mente y del cerebro, todas sus ideas. En un momento puede pasar lo siguiente: usted venir aquí y desesperarse y si yo pensé que esto era otra cosa, yo no sé para qué me vine a meter aquí, cómo hiciera yo para salir de aquí, porque no quiero estar aquí. Y resulta que yo no vine, sino que me trajeron para colmo de males. ¡Qué desespero! ¡Qué ansiedad que tengo! Fíjate, si te das cuenta, el que está desesperado no es el que se está moviendo, el que está desesperado es el otro que está dentro de ti. Ese que está dentro de ti es el que te da las órdenes, y las órdenes pueden ser de acierto o de desacierto. Entonces ese hombre interior, si está torcido, me puede llevar a hacer cosas incorrectas, y yo quiero hacer las cosas correctas, pero ese que está acá adentro me lleva a cometer errores. ¿Sí me entienden? ¿Ah? ¿Sí se percibe? A ver, alguien que no entienda lo que yo he dicho, dígame, no entiendo esto. A ver cómo yo le explico. ¿Ah? ¿Tú entiendes lo que digo? ¿Qué entiendes tú? Ven para acá, comparte con nosotros lo que tú entiendes, y esa es la idea.
¿Cómo es tu nombre? Cristian Alvarado. ¿Ah? Cristian Alvarado. Cristian. A ver, Bueno, Cristian. Bueno, es interesante cuando hace la relación de los dos hombres interiores y exteriores y que tienen esa comunicación. Eso es lo que hay que conseguir, pues, la comunicación con uno internamente. Es con el conocimiento de los centros intelectuales, emocionales, el sexual y el motriz. Como Claro. estaba diciendo. Establecer una relación. Claro, de autoconocimiento con lo que es el funcionamiento de uno mismo. Está bien. Bueno, ahí vamos, Cristian, ahí vamos. Entonces, fíjense, la cuestión es conectar, ¿no? Que es lo que nos está diciendo Cristian, conectar a esta parte física con la parte interior. Entonces, si yo estoy haciendo, si yo tengo inconductas en mi vida, ¿no? Yo puedo darme cuenta de que eso es viejo y que eso no me está siendo útil para yo ser una persona superada, para ser una persona de éxito. Estoy entretenido en cosas vanas y resulta que yo quiero triunfar en la vida. Dime, ven para acá. ¿Cómo es tu nombre? Ya. Ya. Yo quisiera contar algo justo de lo que está hablando y lo subrayé en el librito que usted nos dio para leer, Ya. que dice: haga oración consciente, transforme el subconsciente en conciencia. Uno. El otro es: porque nada incorrecto se transforma en algo correcto, lo incorrecto es incorrecto, solo lo correcto produce cosas correctas, así que sea correcto. Autoobservación interna. Allá, perfecto. Bueno, allá hablábamos, el lunes pasado, hablábamos de los problemas, ¿no? Que uno solito se enreda, porque uno hace las cosas incorrectas. Entonces decíamos que de lo incorrecto nunca van a salir las cosas correctas. Entonces, en la medida que vamos teniendo el conocimiento de sí mismo, esos viejos esquemas nosotros los vamos rompiendo y podemos hacer las cosas mejor. O sea, hago que mi manera de pensar tome actitudes nuevas. Fíjense ustedes, ahí donde viene la ley del cambio, la ley de la transformación aplicada. Mis actitudes me van a llevar a un cambio, a una renovación, a una transformación, porque si no tengo esa actitud, resulta que yo voy en una línea horizontal, y esa línea horizontal voy haciendo las cosas común y corriente que hacía cuando tenía 15 años, y luego llego a 20 y sigo haciendo no lo mismo y no peor, porque estoy repitiendo lo mismo, estoy más enredado que antes. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces hay personas que llegan a los 50, a los 60 años y siguen haciendo cosas como cuando tenían 15 años. Fíjate tú, ¿sí pasa eso, Marco? ¿Ah? Sí pasa eso. Parece un chiste, ¿cierto? A ver. Algo también creo que lo que es el razonamiento, razonar al actuar no es auxiliar por el impulso. Una cosa es el impulso y otra cosa es actuar con el razonamiento, queriendo ir más allá de esto, superarlo, pero nos damos con cosas vanas, Claro. impulso, cosas así, que no nos llevan a ningún lado, y sentimos un vacío. Claro, entonces fíjate tú que la mente le plantea a uno fantasías, porque son cosas subjetivas, no son cosas objetivas, ¿no? Entonces nosotros somos campeones para utilizar la imaginación, pero la imaginación se necesita, pero que sea una imaginación objetiva. Tú decías el razonar. Para mí la palabra más profunda es reflexionar. Cuando una persona coge ese valor, porque es un valor psicológico, cuando una persona coge ese valor de la reflexión, puede replantear las cosas. Puedes replantear las cosas porque la reflexión te lleva a nuevas actitudes. Eso es lo interesante. Entonces yo creo
que esto que estamos hablando es muy importante para un padre de familia, para una madre de familia, para un hijo, porque cuando hablamos del liderazgo del futuro, no puede ser que la familia siga viviendo en las condiciones que se está viviendo hoy en día. Ustedes saben qué está pasando con la familia tambalea. Ese es un problema que hay. La familia tambalea, pero es porque no hay replanteamientos. Y si tambalea el papá y la mamá, ¿qué va a pasar con los hijos o con las hijas? Cuando ellos esperan la protección, esperan que mi papá tome la iniciativa porque él es el líder. Se supone que él es el de la sabiduría, ¿cierto? Y que mi mamá, ¿cierto?, tome su liderazgo para que ella sea la que nos vaya de amor a todos, ¿cierto? Pero no de un amor romántico, sino una mamá comprensiva, una mamá bien serena, bien paciente, bien hablada, bien. Eso es lo que hablamos nosotros de ese tipo de liderazgo. Entonces, por eso planteábamos nosotros aquí liderazgo social familiar. Cuando hablamos de liderazgo social familiar, esta es la base, porque nosotros queremos líderes afuera y el líder debe salir de la familia, pero necesitamos enderezar al líder con conocimiento, no con crítica, porque el conocimiento es el que nos lleva a la sabiduría. En la medida que tú vas teniendo un conocimiento que sea aplicable, entonces resulta que te vas volviendo una persona sabia. ¿Por qué? Porque de los errores que yo cometía, yo voy aprendiendo. Y yo tengo autoridad, y tú tienes autoridad para enseñar, porque de los errores aprendiste. ¿Sí me explico? Entonces, hemos cometido errores, ¿quién no? Pero no nos justifiquemos, porque uno dice, es que yo soy humano. Bueno, tenemos esa historia, que eso es un pasado, que somos humanos, ¿no? Porque eso lo justifica uno. Otra vez, es que soy humano, y soy humano, y así se va para el cementerio, humanamente cargado de errores. ¿O estoy exagerando la nota? Es decir, tenemos que aplicar la ley del cambio, esa es la idea. Entonces tengo que cambiar mi actitud y decir, necesito cambiar, y voy a cambiar por amor a Dios, por amor a mi familia, por amor a mi vecino, porque yo le amargo la vida hasta el diablo. Amargarle la vida al diablo no está fácil, ¿cierto? Pero hay gente que le amarga al diablo. Entonces tienen una fuerza terrible, es una fuerza, pero es una fuerza negativa. Si le doy la vuelta a esa fuerza, entonces yo me vuelvo con otra fuerza, que es la fuerza de la voluntad, ¿cierto? La fuerza del amor, la fuerza del cariño, la fuerza de la comprensión, la fuerza de la tolerancia, la fuerza de la paciencia. Dice, pero el primero me muero yo que lograr eso. Allá se está entregando. Y aquí el espíritu tiene que ser de lucha. Entonces, nosotros poníamos aquí a Mahatma Gandhi, ¿cierto? ¿Cuántos Mahatma Gandhi hay en el mundo o han habido? Un hito. Nadie ha podido emular a Gandhi, ¿cierto? Vencer a todo un poder, ¿cierto?, para liberar a su pueblo sin un solo disparo, con un palo en la mano y cogiendo, y chiquitito, ¿cierto?, bien chiquitito. Eso caminaba y era el que cabezaba todo y dele para allá y dele. Daba gusto verlo, ¿cierto? Sinceramente, ¿quién no admira a Mahatma Gandhi? Pero no necesita que lo admiremos, sino que lo emulemos a él. Y lo primero que se necesita es la paciencia. ¿Cómo será que el Cristo dice, ¿cierto? El Cristo dice,
Dice, solo en paciencia poseeréis vuestra alma. Y si eso es así, todos estamos ya obedeciendo, ¿cierto? Porque la idea es que el alma no se pierda, que es lo único que está por allá con valor en oro puro, el alma, ¿cierto? Entonces, bien, yo quiero que ustedes reflexionen sobre lo que estoy diciendo. Entonces necesitamos líderes, no hay. Piensen ustedes, los políticos que hemos tenido en el pasado, por ahí andan y uno ve como vagabundos, ¿cierto? ¿Ve? Se burlan, me acuerdo que estuvo en el Congreso y el pobre hombre va ahí ya, con la cabeza para abajo, triste, fracasado en la vida, porque quiso vivir toda la vida del presupuesto del Estado y llegó un momento que... Pero un líder, la vida misma le da qué comer, qué vestir y dónde vivir. Entonces fíjense que hay dos maneras de ser un rey de la naturaleza, ¿cierto? Un cetro en la mano o un palo de escoba para uno agarrarse de ahí porque ni bastón tiene. Yo ahí los cojo y los lanzo así al vacío, a ver qué pasa. Yo espero que ustedes esta noche no la pierdan, que esta noche sea una noche especial, ¿no? En que un amigo de apellido Palomino nos estuvo hablando de la vida y de la necesidad de cambiar de actitudes en nuestra manera de pensar, cambiar esas actitudes a unas actitudes nuevas, ¿no? Y como dice por ahí también un apóstol, ¿cierto? Porque te digo una cosa, la Biblia tiene una psicología. La vez pasada hablábamos de la psicología de la Biblia, donde dice que no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino mira la viga que tiene en tu ojo. Eso es psicología, porque se trata de la crítica, de uno mirarle los defectos al otro y los de uno bien gordos, ¿no? Y entonces en la Biblia hay mucha psicología, pero una psicología espiritual, una psicología digamos experimental o una psicología razonativa, no, es una psicología espiritual muy importante. Bien, vamos avanzando, ya estamos en que necesitamos aplicar la ley del cambio y que para aplicar la ley del cambio necesitamos cambiar la manera de pensar, que es la mente. La mente que nos tiene rancios a nosotros. La mente le encanta vivir en el pasado. Yo me acuerdo cuando el diablo estaba chiquito. Uy, no, yo nunca se me olvida lo que me hizo ese hombre. Uy, parece que fuera hoy, eso hace como 20 años, ¿no? Y el otro, yo me acuerdo lo que me hizo esa mujer. Uy, no, terrible. Es decir, nos encanta vivir en el pasado. Yo lo pongo como ejemplo para vivir en el pasado. Y nos encanta sufrir en volver a traer eso ahora para seguir sufriendo. No cambiamos las actitudes. Entonces, la primera fórmula es cambiar la manera de pensar. Entonces, nuestros sentimientos o lo que nosotros sentimos es diferente. Dice, a mí qué me importa el pasado, yo vivo este momento, yo vivo este instante. Porque lo que pasó, pasó y no volverá a pasar, porque no lo voy a permitir. Fíjate, eso se llama propósitos firmes de la ley del cambio, la aplicación de la ley del cambio. Ustedes se van a dar cuenta que cuando violemos la ley del cambio, enseguida es como si le dieran a uno un golpe en el tobillo. ¡Ah! Eso duele, otra vez la misma cosa. ¿Hasta cuándo, cierto? Entonces, cuando tú cambias o aplicas la ley del cambio en pensar y en sentir, enseguida tus actuaciones sociales son diferentes. Totalmente, socialmente. Eres una persona con otras visiones en tu vida social.
A ver, Mauricio, ven para acá. Este hombre viene desde Cuenca, vio la publicidad y mire, desde Cuenca se viene aquí, Dios mío, qué responsabilidad. Gracias. ¿Ah? Aló. ¿Cuál es la importancia de la ley del cambio? Que cuando no se aplica el cambio, entra en acción la ley de la entropía, que consiste en la decrepitud, deterioro y destrucción. El principio de esta ley dice: lo que no se renueva a sí mismo se destruye. Muchas gracias. Fíjate, la ley de la entropía es una ley, podemos decir, que iguala las cosas, iguala, pero las iguala en un sentido destructivo, porque por ejemplo, nosotros aquí en este momento, si no tenemos una aplicación revolucionaria para la mente y el cerebro, nosotros en este momento nos está comiendo la ley de la entropía. Porque paralelo está evolución, involución, y lo que va haciendo marchar esa ley es la entropía. Vamos a escribir aquí, vamos a hacerlo así, hacemos un círculo, ¿verdad? Si parece un círculo o un huevo, mírenlo como un círculo. Miren, fíjense, vamos a ver, nosotros aquí sería el proceso de, ¿qué dice ahí? Hacer, ¿cierto? Hacer. Cada línea de estas es el recorrido de un círculo, ¿no? Es un círculo que nosotros llamamos vida. Eso dice uno, vida, ¿cierto? Vida. Hay que ver cómo vive uno, ¿cierto? Porque yo digo que vivir por vivir no es vivir, hay que saber vivir, porque si tú sabes vivir, lo primero que te vas a sentir es bien. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo estoy aprendiendo a vivir, estoy dando un paso hacia la felicidad. Ya no es que me siento bien, sino que me siento feliz. Quiere decir que estoy aplicando y estoy revolucionándome con ciertos valores. Valores que eran antivalores y me hacían sufrir a mí y hacían sufrir a otras personas. ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? Pero los antivalores hacen sufrir. Y los valores seleccionados, esos nos hacen sentir bien a nosotros y hacen sentir bien a los demás. A mí me parece que es una misión extraordinaria en la vida, sentirme bien y hacer sentir bien a los demás. Entonces, preguntándole a un ser humano, bueno, por ahora, ¿cuál es su misión en la vida? Dice, trabajar para sentirme bien y hacer sentir bien a los míos. Porque uno dice, a mi esposa, ay, yo la amo, yo me irrito con ella. A mis hijos, ellos son mis ojos, yo no miro sino por ellos, ¿no? Y cuando se les sale el show, ese de la ira, del resentimiento, usted ya no quiere a nadie. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, vivimos ahí en esa confusión, ¿no?, de los valores y los antivalores. ¿Y sabe qué dice la gente? Dice, es que yo tengo sentimientos encontrados. A veces la quiero y a veces me dan ganas de ahorcarla. Pero ¿cómo es eso, por favor? ¿Eh? O puede ser a la inversa, ¿cierto? Y eso se llama sentimientos encontrados, como para salirse de la tangente, es decir, para no asumir la responsabilidad. Eso pasa en las mejores familias y pasa en personajes que nos representan a nosotros en muchos aspectos, que son de mala imagen para uno, mala imagen para los niños, para la juventud y todas esas cosas. Personas que no tienen responsabilidad, cuando deberían de saber que tienen responsabilidad social.
social. Y son unos degenerados, no decir otra cosa. Entonces, fíjate, entonces, este es el proceso aquí de la vida, nacer y aquí morir. Y, ay, no hable de la muerte, Señor. Morir, no se preocupe. Entonces, fíjate, esta es más o menos la vida del ser humano, pero es una vida corriente. Normal. Entonces, esta ley de aquí, entonces le decimos que es la ley de la evolución. Cuando uno no conoce más, uno con la ley de la evolución saca pecho, dice. La ley de la evolución. Pero no habla de la otra. Estoy evolucionando. Evolucionando, no se preocupe, que aquí está la involución. Es que es paralela. Involución. Y estas dos leyes, ¿no?, tienen aquí la entropía. Solamente cuando tú descubres que hay una ley oculta más invisible que la evolución y la involución, porque uno cuando nace, pues bueno, sale del vientre de la madre, son 9 meses, y después uno comienza a contar, ¿cierto? 1 añito, 2 añitos, 20 añitos, ¿cierto? Pero cuando ya son 50 añitos, ya no quiere decir cuántos tiene, son 50 añitos, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene usted? Pues estoy así medio cincuentón, dice, para cogerla como deportivamente, con cuarentón, ¿no? Pero resulta que esa persona ha llegado a los 50, pero no sabe que se lo está comiendo el gorgojo. Y esto lo puede ver en muchos aspectos. Con el tiempo uno se da cuenta, ¿cierto? Dice, uy, me duele por aquí, ¿cierto? Uy, me duele por acá. Uy, me duele por acá. O sea, usted ya siente como que la carrocería no es la misma, ¿cierto? Ya los huesos comienzan a fallar y traquetean y suenan, ¿no? Ya va sonando como carro viejo. Entonces, esa es la entropía. Entonces, fíjate, resulta que al nacer tú no tuviste en cuenta de que necesitabas un proceso de renovación. Y que este proceso de renovación te conllevaría a un proceso revolucionario de hacer conciencia de que tú podías llegar a una edad avanzada y, como se dice por ahí, bien parado, ¿cierto? Esa es la propuesta. Entonces resulta que ahí es donde has trabajado sobre la ley de la entropía. ¿Por qué? Porque el hombre de afuera sí se ha desgastado, pero el hombre de adentro es un hombre lúcido, mental, emocional, instintivo, sexual y como sea. Pero porque el que renovó al hombre exterior fue el hombre interior. ¿Sí me explico? Porque la fuerza no viene de allá, la vida no viene de allá, la vida viene de adentro para afuera. Y si no, pregúntenle al pollito, ¿cierto? El pollo no rompe el huevo de afuera para adentro, él lo rompe de adentro de él para afuera y pues saca el pico, ¿cierto? Y por ahí sale la vida del pollo. Pero nosotros tenemos el pollito ahí, pero ese pollito se está haciendo viejo y no ha cogido la ley de la entropía. Entonces usted dice, yo me acuerdo cuando Guayaquil era un manglar, me acuerdo que todas las casas eran de caña. Entonces usted llega viejo echando cuento, pero no sabe nada. No sabe nada de la vida. Qué triste, Dios mío. Entonces vienen los nietos y dicen, bueno, venga, tal cosita, yo no sé nada de eso, pregúntenle a María. Y María va y dice, vaya, dígale a su papá o a su mamá
no saben nada de la vida. Cuando nosotros debíamos de conformar una gran comunidad de ancianos para ser los instructores de los jóvenes, ¿cierto? Pero no con cuentos raros, sino enseñándoles a conocerse, a que ellos también sean una siembra de nosotros para cuando tengan sus hijos, ellos sean sabios y puedan orientar a la niña, al niño. Entonces, tenemos, oiga, nunca es tarde, el problema es no arrancar, no dar el primer paso, ese es el problema. Entonces, fíjate que la ley de entropía es lo que a nosotros nos va estropeando, cada día más, en todo sentido. Entonces, no queremos mujeres cascarrabias. Las mujeres líderes del futuro no deben de ser cascarrabias, deben de ser mujeres tolerantes, pacientes, comprensivas y, como decía por allá Walter Mercado, de mucho amor. Claro, porque imagínese usted, yo pienso de que nosotros debíamos de vivir para conquistar el amor y no morirnos de ira. La gente se muere de ira. Yo he visto casos de personas que, francamente, si no es la señora, la aburridora, es el señor, pero uno de los dos es más aburrido que el otro. Dice, no, él no hace caso, uno le dice, no, a mí no me digas nada. Y se la pasan todo el día peleando. Cuando ya debían vivir por lo menos como amigos y tranquilos, ¿cierto? No, señor, no aprendieron a amarse, menos amar a los demás. Entonces, eso es muy grave, muy grave. Entonces, fíjense ustedes, la ley esta de la entropía dice que lo que no se renueva a sí mismo se destruye. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que hemos visto no solamente en el Ecuador, sino por toda Latinoamérica. Los partidos políticos tenían caciques, ¿cierto? Eran caciques. Y no prepararon a la juventud por puro egoísmo. Y entonces resulta que los partidos políticos desaparecieron y no hay partidos políticos. Nadie acabó con ellos. El que acabó con ellos fue esto, miren. Porque sus líderes no se renovaron. Y lo mismo pasa con un negocio. Si el dueño del negocio no entra en un proceso de renovación, el negocio se acaba. ¿Por qué? Porque todos los negocios, las organizaciones y las empresas están regidas por los hombres y mujeres. Entonces, todo se envejece cuando no hay un proceso de renovación, de revolución. Y ese proceso de revolución tiene que venir de adentro para afuera, porque es una revolución de conciencia, Entonces viene un hombre nuevo, una mujer nueva, ese es el líder del futuro. Imagínense ustedes, la tareita. Es una buena tarea, porque ya le vamos a encontrar otro significado a la vida, porque nosotros pensábamos que la vida era comer, dormir, molestar en la vida a todo el que se dé, y en eso nos hemos pasado todo el tiempo. Los líderes que nosotros tenemos a nivel mundial son una catástrofe, porque ellos no conocen lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando aquí de la vida diaria, de cosas sencillas, de sentido común. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. A ver, ¿sí se entendió el asunto de la ley de la entropía? ¿Entendieron? ¿Entendieron lo de la evolución y la involución? Uno dice, yo la involución no quiero saber nada. No se preocupe, que ella sí sabe de usted, porque ella se lo traga. Dígame. Que terminaron todos los partidos políticos por malos líderes, pero se puede uno formar a un día el mismo partido político con otros líderes. Eso ya se verá. Si usted quiere un partido político, fórmelo, un movimiento, fórmelo. Lo que pasa es que mire a ver cómo va a conseguir los seguidores, porque ellos lo que quieren es plata, no quieren que ayude.
usted habló hace un momento también con respecto a esto, que uno no debe esperar que líderes también de otro lado lo ayuden a uno mismo puede ser líder, uno mismo impulsando, o sea, no estar esperando ese resultado que otro lo va a ayudar porque él es líder, y porque es más inteligente, o porque es más de más intencionado, o lo que sea. Uno mismo tiene que ser el líder de su propia vida, no puede esperar que otro lo haga líder, le dé la felicidad, le dé la felicidad económica o demás. No. Uno mismo no se preocupa de sí mismo. Mira, eso es tan íntimo, es tan personal que parece que fuera egoísta, porque a la hora que tú empieces a cambiar y tú quieres cambiar a otros, te forma un problema. Se cambia usted no me mete en mi vida, ¿cierto? Te manda pues cacho de la luna, ¿entiendes? O sea, uno no puede estar viviendo de qué pensarán los otros de mí, o yo estaré... Esos son prejuicios de uno. Se hace un problema uno mismo. Claro, porque mira, yo tengo un pensamiento para mí que me ha servido para andar en la vida, y es: uno no es lo que los demás digan, uno es lo que uno es, y uno sabe de qué pata cogía, hablando vulgarmente, ¿cierto? Entonces, si yo descubro mis debilidades y las trabajo, me va a ir bien. Entonces, como tú dices, es que cada uno debe de ser un líder. ¿Por qué? Porque pasado mañana, hablando de no importa qué tiempo, tú tienes que ejercer un liderazgo. O eres un fracasado, una de dos. O eres un líder o eres un fracaso. No hay otra alternativa. Ok, yo comparto perfectamente lo tuyo. Lo comparto. Y fíjate tú que si en una familia está el papá y la mamá y tiene 2 hijos, ya tiene seguidores, que son sus hijos, y quieren al papá y a la mamá como modelo. Entonces yo tengo que ser una persona de cambio, estar permanentemente dando ejemplo de vida. Eso hablábamos la vez pasada, ¿verdad? En la conferencia pasada hablábamos del ejemplo de vida, que es muy importante. Pues yo no puedo dar ejemplo de vida haciendo las cosas incorrectas. Si yo estoy corrigiendo mi manera de pensar, mi manera de actuar, no, mi manera de ser, entonces me hago respetar sin decir respéteme. Me respetan porque soy ejemplo de vida. ¿Sí me explico? Fíjense ustedes que hoy en día hay mucho respeto de los hijos con los padres, pero ¿cómo es el comportamiento y la conducta de los padres con los hijos? ¿Qué trato les dan? Que no tenemos hijos que nos quieran, sino que son resentidos porque no los sabemos tratar. Entonces, no es que lea así, no, es que a nosotros nos falta sabiduría para comunicarnos con ellos. Sabiduría, conocimiento, necesitamos eso. Y bueno, aquí estamos, porque decíamos nosotros en el otro tema que tuvimos aquí, de que había que primero es el líder nato, una persona que nació para ser líder, que esos son poquísimos, son minoría, pero que también en lo segundo está el liderazgo que puede aprenderse, pero necesito tener interesarme por ser un líder. Entonces yo puedo aprender porque voy despertando mi vocación, la voy despertando. Entonces usted dice, bueno, yo quiero ser padre de familia, quiero ser un buen padre, yo soy madre, quiero ser una buena madre de familia, voy a cambiar muchas cosas que tengo que cambiar. Se pone propósitos y existe la didáctica, existe la pedagogía, existe la psicología de aprender nosotros a resolver los problemas. Es cuestión de interés, esa es la parte importante, interés. Bien, entonces pasemos a la siguiente lámina. Uno de los motivos por los cuales planteamos este programa justamente es que este módulo es para a las personas que no creen o no saben que pueden ser líderes, que ellos pueden aprender a ser líderes. Entonces comienzan a descubrirse, a darse cuenta que tienen esas facultades. Entonces esa es una de las razones por las cuales hacemos este programa. A ver, otro. Déjenos el texto en blanco, por favor. Bueno, el cambio del líder
que se plantea en la persona humana se refiere a reconocer que el verdadero líder debe crearse desde el interior del ser humano, es decir, el líder interior del hombre psicológico. Bueno, llegamos a ese punto, fíjense ustedes, porque el líder psicológico que aparece abstracto, pero que sí existe, que está en los espacios psicológicos de nosotros, incluyendo la personalidad, que eso lo vamos a ver en otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que influencia la personalidad? ¿Cómo se crea la personalidad? Y cómo la fortalecemos, ¿no? Positiva o negativamente. Eso se va a ver. Pero el cambio del líder está más que todo a partir de la personalidad. Esa es la parte fundamental. Hacer un cambio en la personalidad. Entonces, al llegar a comprender ese liderazgo que viene de adentro, yo hoy tomaba nota interesante de deberes de la vida diaria. Deberes de la vida diaria. Dice así, pongan atención a este texto, dice: no os conforméis a este siglo. Conformarse a este siglo es hacer lo que todo el mundo hace. Entonces dice, yo escuchaba a alguien que decía, pero bueno, todo el mundo hace esto que yo hago. O sea, es una invitación totalmente falsa, cuando cada persona debería tener su manera de hacer las cosas y hacerlas cada día de excelencia, hacerlas mejor, pero tiene que mejorar su calidad, tanto humana como psicológica. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, si nosotros estamos conformes con lo que está pasando, entonces no vamos a poder hacer el cambio. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, debemos de tener el entendimiento para entrar a un proceso de transformación y de renovación, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está en Romanos 12:2. Fíjense que aquí se habla de la transformación. O sea que lo que estamos hablando aquí no nos estamos inventando nada. Esto tiene un fundamento. Es un fundamento que nosotros podemos ampliar estos temas y llegar a comprender de que todo esto es realizable. Porque yo pienso que todos los que estamos aquí somos creyentes, aceptamos a Dios como el creador, como el todo de todas las cosas, el que es primero, ¿cierto? Entonces dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo diría por lo menos agradable y correcta, diría yo. Entonces, en este párrafo nos habla del cambio de líder que se plantea, ¿no?, en la persona humana, y que el líder debe crearse desde el interior. Fíjense, ya dijimos nosotros hace un ratito de que nosotros somos creados, pero la gran oportunidad que tenemos nosotros es que por tener la razón, el razonamiento, nosotros podemos recrearnos. Es decir, que nazca un nuevo hombre y que nazca una nueva mujer. No es como un animal no puede recrearse. Él nació animal y con sus instintos y con sus capacidades que tiene como animal, él no puede eso. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad de recrearnos. Necesitamos las ideas nuevas para el proceso de la recreación. Entonces dice, y que debe decir el líder interior del hombre psicológico. Es decir, no debemos nosotros pensar que nosotros vamos a mejorar entre más leamos y nos metamos teoría. No, hay que hacer un cambio desde adentro. Y eso cada uno va descubriendo dónde están mis fallas, dónde están mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, ¿no? Y en la medida que voy descubriendo debilidades y fortalezas, cuando yo quito una debilidad, entonces abro un espacio para una fortaleza. Fíjate lo interesante que es ese cambio. Aquí tenemos, conociendo que las posibilidades de este cambio están latentes en nuestro interior. Oigan bien, ahora hay algo
que yo quisiera puntualizar. Yo quisiera puntualizar porque cuando nosotros hablamos de valores económicos, nosotros decimos 25 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, o decimos $1 o $100. Nosotros necesitamos identificar los valores que producen el cambio y los valores que nos van a llenar de fortaleza. Entonces, ¿cómo plantearíamos esto? Lo plantearíamos de la siguiente manera. Vamos a partir de lo físico. Vamos a partir de lo que vemos. Entonces, el cuerpo físico o humano, como ustedes quieran llamarle, este es un valor que no tiene precio. No tiene precio. ¿A dónde vamos a ir a comprar un cuerpo físico? Un cuerpo humano. El cuerpo físico para cada uno de nosotros es único. Este es un valor. ¿Y este valor qué lo compone? ¿De qué está compuesto? Entonces decimos que el cuerpo físico está compuesto de células de diferentes valores. Puede ser X1, puede ser X2, puede ser X3, y cada célula tiene su valor. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ah? Entonces, ya identificamos los valores. Quiere decir que si yo quiero tener un cuerpo saludable, debo darme cuenta que este cuerpo vive de lo que yo me alimento, que este cuerpo vive de lo que yo respiro y que este cuerpo vive de lo que yo pienso. Son tres aspectos fundamentales para este cuerpo. Entonces, piensen ustedes que tenemos el primer valor. El segundo valor es nuestra parte. Bueno, no vamos a hacer una discriminación porque teníamos que decir el cerebro, ¿cierto? Cerebro, que hablar de todos los órganos, ¿no? Cuando decimos el cuerpo está inmerso todo. Pero fíjense que el cerebro también es celular, ¿verdad? Nosotros este cuerpo lo podemos sostener porque hay un concepto que es el alma. El alma es abstracta, pero también la podemos identificar como valor. Podríamos decir que el alma es molecular. Y que por principios de física y de química, las moléculas se entrelazan con las células, porque si no fuera por este valor, el cuerpo físico desaparecería. Entonces, no vamos a describir el alma, la podríamos describir como valores, sí, pero hablemos del alma como una unidad importante. En el alma está la sabiduría. Esto es importante para nosotros. Este es un valor importante, que el alma tiene la sabiduría. Y por medio del cerebro y de la mente, nosotros obtenemos el conocimiento. Si es un conocimiento práctico, como es la psicología aplicada, el conocimiento de la psicología aplicada, la psicología de la revolución de la conciencia, nos lleva a descubrir este valor del alma. Y vamos a influenciar el cerebro, la mente, el conocimiento que tenemos con la sabiduría. Pero esa sabiduría no es de fulano ni de sutano. Ese es un valor que se deposita en nosotros.
El alma no es terrícola. El alma no ha sido creada en la tierra. El cuerpo físico o cuerpo humano sí es creado en la tierra. Es creado por papá y mamá, ¿cierto? Un espermatozoide, un óvulo, se une la fuerza activa con la fuerza pasiva y se crea un cuerpo físico. Ahora, hay otro valor que también es bien abstracto y bien intangible, que es el espíritu. Miren ustedes que Mahatma Gandhi lo que despertó fue su espíritu, y se dice Mahatma Gandhi porque se convirtió en una gran alma. O sea, que el cuerpo físico de aquel hombre tan pequeño, ¿cierto?, estaba influenciado por su alma. Y fíjense la cantidad de discípulos que él tuvo y el ejemplo de vida que dio Mahatma Gandhi. Lo mismo pasó con Martin Luther King. Martin Luther King no era ningún pintado en la pared, era un líder de quilates. Y fíjense que Martin Luther King era un pastor, ¿sí o no? Pero no era cualquier pastor. Era un varón revolucionario. Revolucionario. Fue un padre de la liberación de los negros. Uno de los padres. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el negro Nelson Mandela era cualquier pintado en la pared o era producto del intelecto? No. Todos esos hombres, por medio de la sabiduría, llegaron a un valor muy importante. Generosos. Pero la generosidad por estos tiempos está mandada a recoger, porque la tiene apabullada el egoísmo. Yo debo de ser generoso con mi amigo, debo de ser generoso con mi vecino, debo de ser generoso con mi esposa. El esposo debe ser generoso con su esposa, porque son acepciones del amor. Y si aquí nosotros no habláramos o no mencionáramos la palabra amor, entonces esto sería vacío. Porque el final de todo es el amor. Y si no tuviéramos como fin el amor, entonces nosotros nos quedaríamos en medio camino. Entonces no importa qué cantidad de amor logremos nosotros lograr, pero lo más importante es que por más gotita pequeña que sea, ese líder es un líder que respeta y lo respeta. Esa es la pobreza del liderazgo actual en el mundo. Ahí está la pobreza, porque se ha querido manejar el mundo con el intelecto, con la razón, y eso es muy poco. Fíjense ustedes cuánta gente matan a nombre de la libertad. Dicen, vamos a libertar a tal pueblo, y para libertar a uno matan millones de gente. Ese es el liderazgo fracasado. El liderazgo fracasado. Entonces, si miráramos nosotros la historia de la humanidad, nosotros necesitamos en esta nueva época, en esta nueva era, necesitamos una nueva mentalidad para la juventud, hombres y mujeres, y para los adultos que quieran transformarse. Entonces, desde este punto de vista es que yo pienso, y es el programa que hemos planteado a través de la Fundación Pro Humanidad, que necesitamos un liderazgo con otra manera de pensar, con otra manera de sentir y con otra manera de actuar. Pero nosotros necesitaríamos tomar decisiones muy individuales, muy personales, porque es un asunto de cada cual
de cómo quiere asumir la responsabilidad y el cumplimiento de la misión que tiene. Entonces, fíjense que ya identificamos los valores del hombre interior. El hombre interior es alma y espíritu. Y aquí es donde está el gran vacío, porque nos quedamos en el cerebro, en la mente, en la razón de la sin razón. Y queremos conducir el mundo basados en la razón. Entonces necesitamos otros valores. Por esa razón, la síntesis de todo lo que planteamos aquí es el conocimiento de ti mismo. El conocimiento de sí mismo. El conocimiento de cada ser humano, de cada persona que tome la firme resolución de tomar nuevas actitudes. Aquí, por ejemplo, estamos planteando en la ley del cambio, ¿no?, que es un cambio de conciencia, ¿no?, que se trata de nacer y potencializar todas las energías. Fíjense que cuando se dice que un líder es carismático, no es porque sea bonito ni sea feo, sino porque tiene una energía especial que ha canalizado en su mente, en su cerebro, en su parte emocional, en su parte instintiva y en su parte sexual. Dime, ven para acá. Creo que cuando uno llega a encontrarse con su lado espiritual y llega a centrar la cuestión espiritual, que en este caso lo hacía Mahatma Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela, una vez centrado en lo espiritual y concentrado con todo lo espiritual, vamos solo a un objetivo, que es lo que tenía Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, con la cuestión de generosidad. Entonces eso hace que trascienda la cuestión del intelecto, y también en la persona como Mahatma Gandhi trasciende lo terrenal. Y por ejemplo, la generosidad o la espiritualidad que tenía Mahatma Gandhi hacía que trascienda lo terrenal en esa época. Entonces hace que cambie, hace que llame la atención. Eso. Correcto. Que trascienda. Está muy bien. Felicitaciones, un aplauso para este joven. Excelente. Ya me gané yo una noche con este caballero, el caballero Naranja. Me gusta mucho lo que está diciendo él, y está bien expresado, está bien reflexionado. Entonces piensen ustedes de que necesitamos un nuevo hombre, necesitamos una nueva mujer. Yo insisto en eso, que venga de adentro hacia afuera. Siempre estamos trabajando con esa esperanza de un nuevo liderazgo, basado en la ley del cambio, en la ley de la renovación, en la ley de la transformación. Y esas leyes están en cada uno de nosotros. Lo que tenemos es que utilizar esas herramientas que están aquí y ahora, no están en ninguna otra parte. Todos somos portadores de la ley del cambio. Bien. Cambiar la psicología pluralizada. Esta psicología pluralizada, ustedes mismos la pueden observar. Uno a veces no sabe qué hacer porque la mente lo jala uno para allá, lo jala para acá, lo jala para allá, y entonces uno más bien vive en un estado de confusión, que llega un momento que no sabe qué hacer. Entonces, esa parte que es pluralizada, que corresponde al cerebro y a la mente, nosotros la vamos canalizando en la medida que vamos estudiando esta temática del conocimiento de sí mismo, porque nos va conllevando al presente, al momento. Por ejemplo, hablamos la vez pasada de la clave de sol, ¿cierto? Hablamos del sujeto, del objeto y del lugar. Entonces, si el sujeto está aquí y ahora está centrado, y ese ejercicio es muy importante porque estoy permanentemente que me voy en la resbaladera del subconsciente, pero también puedo regresar perfectamente porque la clave del sol me ayuda. No, yo tengo que vivir este momento, este instante. Yo tengo que estar atento y voy a estar atento. Entonces tú le estás llamando la atención a la mente, que es la que te distrae. Entonces comenzamos a establecer una relación entre el hombre exterior y el hombre interior. Imagínate la calidad de líder que se va formando allí. Ahora, fíjense ustedes que hoy en día
para dirigir a la juventud, que debían de dirigirse ellos mismos, qué clase de líderes tenemos nosotros. ¿Ah? Yo siempre decía que la primera materia que debía de haber en los programas de los colegios era conocerse a sí mismo. En las escuelas griegas, en las escuelas egipcias, en las escuelas chinas, antiguamente lo primero que le enseñaban al individuo era conocerse a sí mismo. Luego entraron en todas las demás materias. Por esa razón los japoneses tienen una gran cultura. La cultura de los japoneses no es producto de una improvisación, es una enseñanza que ha venido ancestral por medio de los abuelos hasta esta generación que actualmente hay en Japón. Y tienen unos sistemas especialísimos y eso los ha hecho productivos. Y Japón no es que sea un territorio inmenso como Estados Unidos o como Rusia, es una isla, pero esa gente recibe una influencia muy especial, atmosférica, y de una gran cultura, una gran educación. Pues también hay vagabundos como en toda parte, ¿no? Pero si buscáramos el nivel más elevado cultural, lo hay en una proporción que es digna de admirar. Lo mismo pasa con los coreanos, que tienen más o menos una misma sangre, ¿no? De manera que eso no es producto de la casualidad. Nosotros ahora necesitamos sembrar el conocimiento de sí mismo, porque necesitamos hombres y mujeres jóvenes que ayuden a conducir a las nuevas generaciones, porque lo que está pasando actualmente es gravísimo, Yo no me recuerdo que cuando yo estudiaba en la puerta de la escuela se vendía un cigarrillo. Eso no se sabía nada de eso. Ya no es que esa época era de no sé qué cosa. Entonces la época de ahora es la de los sapos, según eso, pues, los sabidos, que venden marihuana, venden cocaína y venden de todo. Eso es gravísimo. Entonces, ¿cuáles van a ser los padres de familia del futuro? ¿Cuáles van a ser las madres de familia? ¿Ah? Eso no lo podemos nosotros dejar pasar por alto. Yo lo puntualizo a ustedes que tienen esa deferencia de venir aquí. Estoy muy agradecido de que estén aquí para que intercambiemos y nos concienticemos y nos interesemos en estudiar, en practicar para lo que estamos hablando aquí de líderes para el futuro. De modo que cambiar la psicología pluralizada psicológica por una nueva psicología de valores morales, éticos, espirituales y servicio al semejante. Es una nueva cultura, definitivamente. Si hay algún comentario, tienen la palabra. A ver, necesitamos aquí otro relator. Ven para acá. Buenas noches a todos. El mundo de las relaciones tiene tres aspectos muy diferentes. Primero, estamos relacionados con el cuerpo físico. Ya allí lo tocamos el punto. Vamos con el segundo. Segundo, vivimos en el planeta Tierra y estamos relacionados con el mundo exterior. Alimentos, familiares, salud, negocios, dinero, profesión, política. Y tercero, la relación del hombre consigo mismo. Desafortunadamente a la gente solo les interesan los dos primeros tipos de relaciones, mirando con indiferencia el tercer tipo. Muy bien. Fíjense que hemos ido tocando poco a poco ese punto, ¿verdad? Los tres puntos. Pero esta parte de este punto es muy importante porque es la parte psicológica. Y lo que realmente nos relaciona con el primero es la parte psicológica. Y lo que nos relaciona con lo segundo también es la parte psicológica. Porque nosotros esa parte no la hemos analizado. ¿Qué es lo que nos da una relación correcta o incorrecta en cualquier ámbito social? Es como esté nuestra psicología. Entonces esa parte la vamos a ver, la vamos a profundizar más adelante en el tema de, voy a decirle en qué tema vamos a ver, a profundizar este tema. La falsa personalidad,
sobre los sentidos de la personalidad, que es la persona. Entonces trataremos el tema de la psicología de la personalidad. Mira, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? A ver, venga acá usted, hermano. Venga usted. Ahí no hay nadie más. Léanos ese texto. Lo sorprendí. Muy buenas noches. ¿Cómo cambiar? Mírate a ti mismo y sé tu propio juez. En estos estudios que planteamos, hay algo que es cierto, que mientras no se produzca un cambio en el nivel del ser de cada hombre, cada mujer, la historia de cada uno, a través del tiempo, seguirá siendo la misma, aunque los escenarios sean diferentes. Los artistas o protagonistas serán los mismos. Muy bien. Ahí hay otro tema que está inmerso para el futuro, es sobre que mientras no se produzca un cambio en el nivel de ser, el nivel de ser es la manera de ser de cada persona. Ese es el nivel de ser. Entonces, por ejemplo, que hay uno que es más tranquilo, pero hay otro que es más iracundo. Hay uno que es más resentido, otro menos resentido. Eso es lo que va a determinar lo que se llaman los niveles. Eso lo vamos a esquematizar en el tema del nivel del ser. Pero lo que sí es cierto es que uno tiene que aprender a mirarse a uno mismo. ¿Cómo? Decíamos en el tema pasado sobre la autoobservación. Cuando me autoobservo, me estoy mirando a mí mismo. Ustedes aquí ahora, si se autoobservan, si se miran hacia adentro, entonces ustedes mismos se están sobre su propio espejo. Y cuando yo observo, estoy observando, entonces me estoy descubriendo de cómo es mi comportamiento en los diferentes ámbitos sociales, cómo es mi comportamiento en la calle, cómo es mi comportamiento en el núcleo familiar, cómo es mi comportamiento en el trabajo. Entonces esto me puede dar como consecuencia de entrar a un proceso de la autocrítica. Entonces la autocrítica es que empiezo a descubrirme que tengo ciertos antivalores que me están relacionando mal en determinado ámbito social. Entonces ahí viene la ley del cambio. ¿Te das cuenta? La aplicación de, no, esto tengo que cambiarlo, esto no puede seguir así. Porque uno se vuelve antipático y no se da cuenta, porque le parece que como está actuando es lo correcto. Pero cuando entra el proceso de analizar su nivel de ser, que es su manera de comportarse en tal o cual lugar, se da cuenta que no es lo correcto. Conclusión. A ver, ¿quién me lee la conclusión? Venga para acá, Mauricio. Conclusión. Cambiar la manera de pensar como una actitud mental de negativo a positivo. Cambios de sentimientos, cambios de la manera de actuar. Para los cambios, el recuerdo de sí, que consiste en darse cuenta de los actos de la vida diaria por medio de la observación hacia el ambiente exterior y la autoobservación para verificar pensamientos y emociones para la transformación integral. No hay cosas imposibles, lo que hay es hombres incapaces. Sí, porque cuando se dice de cambiar, entonces se dice, pero eso está como difícil, ¿no? En realidad que no es fácil cambiar, porque uno siempre estaba andando como el tren, por los mismos rieles, ¿no? Entonces, ¿qué voy a cambiar? Bueno, es una decisión de cada uno de acuerdo a su necesidad. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Una de los principios del cambio es el interés que puede nacer en cada persona para emprender ese nuevo proceso. Si no hay interés fundado o interés profundo, entonces todo puede quedar en la noticia que no pueda llegar. Solamente cuando haya interés, entonces puede
abordar el asunto de los problemas personales que uno tiene y darse cuenta en todos los casos. Por ejemplo, si a mí me gusta fumar y yo estoy feliz fumando y no me doy cuenta que eso hace daño y no leo nada sobre ese problema, entonces yo estoy feliz porque no tengo ninguna comprensión del asunto, del problema que estoy causando yo. Pero si yo leo, me vienen noticias de información médica de que eso es dañino, entonces yo comprendo mi autodestrucción. Entonces tengo que cambiar. Está muy bien. Y así con todas las Está muy bien. Está muy bien. A ver, cuéntame. ¿Cómo es tu nombre? Oscar Fernández. Oscar, a ver. Yo le cambiaría lo que está ahí, la última frase, le habló un poco como negativa al final, porque la última frase es lo que más se queda, la información no es vacía. Le cambiaría, no hay hombres incapaces, o sea, le cambiaría, hombres, no hay hombres incapaces, lo que pasa es que no hay, o sea, hay hombres incapaces porque no hay cosas imposibles. Podría ser. Podría ser. Ahí dice que no hay cosas imposibles. Es decir, todo es posible, ¿cierto? Pero en realidad, de verdad, si hay una incapacidad en el ser humano para cosas que es capaz de hacer, pero no ha descubierto su capacidad. Que esa es la idea. La idea es ayudarle a descubrir, entonces decirle: no es imposible que tú quieras hacer esto, lo puedes hacer, lo puedes hacer. En este instructivo que le vamos a repartir hoy, van a ver ustedes, van a leer sobre el pensamiento positivo, sobre el pensamiento negativo, y qué papel va a jugar en la vida de nosotros en la medida en que vamos haciendo este descubrimiento, ¿no? Para tomar nuevas actitudes, ¿no? Que espero que ese folleto ustedes lo lean. Si la sabe, ¿eh? me está hablando del descubrimiento de uno mismo. Si descubre su capacidad, pero no la asume, tiene miedo a asumir. Temor. Se acobarda, no asume su. No lo asume. Ahora, ¿qué aconsejarías tú en ese caso? Tomar valor, tomar fuerza. Asumir, arriesgarse. Y aunque las cosas empiezan a salir bien, pero asumir, lanzarse. ¿Tú qué opinas de lo que dice el Alex? La idea es buena, lo que pasa es que... A ver, ven para acá, Alex. Sí. Que está interesante lo que él dice. Sí, me parece que la idea es buena, pero también tenemos que ver por qué no nos decidimos. Porque claro, a veces nos da miedo hacer las cosas, pero cuando las queremos de verdad, nos lanzamos y nos vamos. O sea, de esa manera, o sea, hay que ver qué nos motiva a hacerlo. Porque a veces también yo digo, yo no voy porque tengo miedo, yo no quiero, me pongo un poco de pretexto. Pero cuando uno sabe lo que hay o lo que quiere, uno se lanza, se arriesga. O sea, pierde un poquito ese miedo. O sea, el miedo lo puede tener, pero se arriesga. Lo que yo más o menos veo es. No sé. Bueno, yo pienso una cosa, mira, como hemos planteado el hombre exterior y el hombre interior, o la mujer exterior y la mujer interior, ambos casos no cambian sino de género, todo es muy parecido en la forma de decir y de hacer las cosas, ¿no? Es de que a nosotros nunca nos falta el secretario, ¿no? Para que nos diga: no hagas eso no tiene sentido, así como tú estás bien. Pero eso se lo dice el otro hombre interior que lo tiene uno confundido, ¿entiendes? Es como una especie de un tentador que uno tiene ahí. Tú no eres capaz de hacer eso, no te metas en eso, así como estamos bien, sigamos así. Oye, es la cosa más tremenda del mundo y es una lucha. Por eso, a ver, Marco. No arriesgue. Puede
puedes tener éxito porque es más seguro que te caiga. Exacto. Y después cuando llega una edad, usted habla ya una edad, la tercera, 80 años, ¿por qué no lo hice? Yo a esta edad ya no lo puedo hacer. Ni siquiera lo puedo intentar. O sea que llegó a viejo y a diablo consciente. Sabía que podía. Le dijeron que lo hiciera y no lo hizo. Y mire, yo que tuve la oportunidad y perdí esa oportunidad, ¿cierto? Y en realidad pasa eso, ¿viste? Eso pasa, que uno tiene la oportunidad, porque, mira, cuando uno quiere cambiar, uno nunca está solo. Sabes que surge algo, una fuerza especial, una fuerza especial, porque cuando alguien quiere cambiar, cuando uno quiere cambiar, hay una parte de la conciencia que tiene mucha fuerza, y esa parte es cuando uno dice, no, yo tengo que seguir adelante, voy a seguir luchando. Yo conocí una señora que era muy sencilla, era casi campesina, ¿no? Y resulta que el esposo de ella me hablaba cosas interesantes, ¿no? Parecidas a estas, la que el esposo me hablaba. Entonces yo luego conversaba con ella, nunca me olvidé esa señora, y yo le decía, Alcira, lo que dice tu esposo es interesante, gracias. Lo que dice tu esposo es interesante, pero yo creo que yo no sirvo para que dice estas cosas, ¿no? O sea, no, analice bien lo que está diciendo, me decía ella, ¿no? Bien inteligente, que me decía, analice bien lo que está diciendo, porque usted lo que tiene es un temor de dejar lo que usted hace por ahí, y en realidad que ella me decía cosas tan sencillas que me hacía caer en cuenta que era temor de dejar lo otro para coger lo otro, ¿no? Y en realidad, de verdad, en eso me baso yo para decir de que uno mismo hace sus propias conversaciones que vienen del lado negativo, ¿no? Cuando uno quiere hacer lo positivo, no le falta la otra idea negativa. Y ahí es donde uno tiene que pararse bien firme, porque de lo contrario se lo lleva la corriente de la vida. Y va a ser como dice por ahí, como decía aquí, ¿no? Seguimos haciendo las cosas de este siglo, de esta época. Muy bien. Este folleto, le voy a hacer una pequeña presentación. El primer título dice: triunfar inevitablemente en la vida. Imagínense ustedes. Ese es el primero. Hay un ejercicio para dominar la ira, bien interesante. La fuerza del pensamiento positivo. ¿Ah? Esta está muy buena, ¿cierto? Para los que dicen no se puede, la voy a poner a que digan sí se puede. Sí se puede. Conviértase en una persona altruista y generosa. Interesante, ¿cierto? Y le puse a Nelson Mandela aquí, mira. El negro Mandela. ¿Quién no va a mirar a esa gente, no? El valor del dinero. Interesante, ¿cierto? Aquí va el valor del dinero también. Aquí hay otro que es también muy interesante. El arte de irradiar simpatía. Miren ese chinito, ¿no? El arte de irradiar simpatía. De manera que cómo resolver problemas. También está aquí ese capítulo. El alcoholismo y sus consecuencias. Es interesante, ¿no? Porque dice que primero el alcoholismo es la iniciación, después la intoxicación y después se nos lleva para el cementerio, la muerte. Eso no se le puede esperar a una persona alcoholizada. Pobrecito, ¿qué más le puede pasar? Bueno, a ver, ¿alguien más tiene algún comentario? Quiero felicitar a los de Cuenca que nos han venido a acompañar. Sinceramente, mi admiración y respeto que ustedes vengan desde Cuenca. Espero que sea provechoso para ustedes. Gracias. Muy bien, para todos muchísimas gracias, muchas felicidades. Los espero el día lunes, Dios mediante. Hasta pronto.